Muy buenas tardes, hermanos. Pues voy a tener que pedir tu paciencia porque vengo saliendo de una gripa y pues traigo la voz un poquito ronca todavía, como van a notar, pero aquí tengo mi té con miel que me va a hacer el paro para que mi voz no me falle por completo. Pues ya se nota que son tiempos vacacionales porque veo a la iglesia media vacía, pero creo que esa es parte de la temporada. También en nuestra familia tenemos nuestras hijas Shania y Delia, que están con su abuela, pasando unas semanas con ella. Entonces, pues gracias a Dios por los que estamos aquí. Y vamos a ir de nuevo al libro de Hechos. Seguimos caminando en Hechos, pues esa narrativa que escribió Lucas de la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia. Estamos viendo el comienzo de la misión a los gentiles. Y una pregunta que podemos reflexionar entrando es esta: ¿qué dirías si pues de repente tuvieras una oportunidad o que alguien te invitara a compartir unas palabras sobre tu fe, ¿no? Un poco estábamos haciendo esa reflexión en la escuela dominical, que te dijeran, oye, pues compártenos un poco de una reflexión bíblica, o sea, digamos en una reunión familiar donde hay muchos que no conocen a Cristo, o en tu universidad quizás, o en un evento de tu trabajo. ¿Qué dirías? ¿Qué vendría a tu mente para compartir con esas personas si tuvieras unos 5 o 10 minutos para compartir con ellos? Creo que es una buena pregunta que reflexionar. ¿Cómo empezaría? ¿Qué es lo que yo diría? ¿Iría yo a la Biblia? Pero, porque un poco en el pasaje que vamos a estudiar hoy, eso es lo que le sucede a Pablo, ¿verdad? Pablo se le da una oportunidad de compartir unas palabras con las personas que estaban reunidos en la sinagoga, y vamos a ver qué dice Pablo cuando se le presenta esa oportunidad de compartir unas palabras. Recordamos, ¿verdad?, de la semana pasada que Pablo y Bernabé comienzan a llevar el evangelio al mundo no israelita, al mundo gentil, y estuvieron predicando en la isla de Chipre, ¿verdad? Y vimos lo que les aconteció ahí. Interesante lo que vimos la semana pasada. Eso fue como su primera parada en ese viaje, que a veces lo conocemos como su primer viaje misionero. ¿Okay? Entonces el título del sermón es La predicación del evangelio y las dos respuestas que provoca. Y como la lectura es un poco extensa, le pedí a Iván que llevara el micrófono y me va a estar ayudando para ir leyendo las porciones. Y vamos a comenzar leyendo solamente de versículo 13 al versículo 15. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Gracias, Iván. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y pues lo que vemos en estos primeros versículos es como una narrativa del viaje que ellos están haciendo. Y si logran ver el mapa ahí, pueden ver la isla, y salen ellos de Pafos y suben a Perge, y lo que hoy es Turquía, ¿no? Esa es como la ruta del primer viaje misionero. Salen de Pafos, llegan a Perge de Panfilia, otra vez lo que es la parte sur de lo que hoy es Turquía, y fue un viaje de unos 180 kilómetros por mar, y de ahí viajan otros 160 kilómetros de pie probablemente. Tienen que cruzar montañas, probablemente
Sí, por ahí de 160 kilómetros es lo que se calcula. Y llegan entonces a Antioquía de Pisidia, donde va a ocurrir la mayoría de lo que vamos a ver hoy. Dos cositas nada más que mencionar en esos versículos. Vemos que Juan, quien es Juan Marcos, dice que se aparta de ellos llegando a Perge. Y eso nos recuerda, hermanos, y lo vamos a ver más en detalle, esa historia llegando al capítulo 15, pero un principio que vemos aquí es que habrá conflicto y habrá fricción relacional a veces en el ministerio, desafortunadamente, porque parece que algo ocurre entre Juan Marcos y Pablo que se vuelve un punto de tensión. Por lo menos Pablo entiende ese regreso de Juan Marcos como un abandono. No sabemos si Juan Marcos tenía temor, si extrañaba su casa, si se cansó del viaje, si tenía temor. No sabemos qué había pasado, pero Pablo no lo ve bien lo que hace Juan Marcos aquí. Y como dije, eso volverá a ser importante en el capítulo 15 y tendrá implicaciones importantes ahí. Pero es algo que vemos muy pronto en esos viajes misioneros que hace Pablo con sus compañeros, que habrá ciertos conflictos relacionales en el ministerio. Pero la esperanza es que en el Evangelio hay reconciliación, porque hay una final feliz a esa historia con Juan Marcos y Pablo. También hay dificultad física en la extensión del Evangelio. No lo vemos explícitamente, pero en ese viaje de Perge a Antioquía de Pisidia, que ya mencioné, de 160 kilómetros, eso fue una larga y peligrosa caminata para Pablo y sus compañeros. Tenían que cruzar unas montañas bastante altas, eran caminos peligrosos en esos tiempos, peligro de asalto y demás. Entonces, dificultad física, hermanos, de alguna manera u otra, siempre ha acompañado la misión de extender el Evangelio. Entonces, estando en Antioquía de Pisidia, el día de reposo, ellos van a la sinagoga. Probablemente los judíos ahí ubican a Pablo, que era un estudiante conocido, famoso del rabino, maestro Gamaliel, que era un muy famoso rabino. Entonces, viendo a Pablo, le invitan a traer una palabra de exhortación al pueblo. Y lo que vamos a ver en este primer sermón de Pablo registrado, que su mensaje se desarrolla de acuerdo con su audiencia y el conocimiento que ellos tienen como judíos, ¿verdad? Se encuentran en una sinagoga. Más adelante, cuando Pablo está en Atenas, en otro contexto, entre gente con otra formación y conocimiento, va a comenzar su mensaje de manera diferente, ¿no? Entonces, Pablo siempre está tomando en cuenta quién es su público, a quien se dirige. Su mensaje no cambia, pero su manera de llegar a Jesús cambia dependiendo de a quién habla, ¿no? Y lo que vamos a ver es que en esta ocasión en la sinagoga Pablo pudo haber hablado de Abraham y su vida, pudo haber recordado el poder de Dios en el Éxodo, pudo haber dado una reflexión de uno de los salmos, pero su mensaje es un resumen de la historia de Israel y tiene un destino claro, ¿verdad? Todo su mensaje está llevando a Jesús. Ese es el destino de su mensaje, llevarlos a Jesús, ¿no? Y eso es lo que va a provocar en algunos de ellos que están presentes una reacción negativa, porque vamos a ver una reacción negativa. ¿Okay? Entonces vamos a leer la siguiente sección de versículo 16 a 41. Por favor, Iván. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella.
Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les ha anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablan los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Muy bien, gracias, Iván. Ok, vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver 2 puntos en esta sección. Primero, la historia de la obra de Dios para proveer salvación, y en segundo lugar, Jesús es la gran salvación que Dios ha provisto, ¿no? Y si has estado en el libro de Hechos, vas a ver que esos son temas repetidos, ¿no? Esos son muy parecidos en muchos sentidos a los sermones que predicó Pedro en el día de Pentecostés, en Jerusalén, en capítulo 3. Pablo sigue prácticamente el mismo patrón. Y lo que Pablo hace es que avanza rápidamente, mencionando los puntos significativos de la historia de Israel. Y les dice: Dios, como hermanos ustedes saben, está predicando a judíos en la sinagoga, escogió a nuestro pueblo Israel. El pueblo crece durante su estancia en Egipto, ¿verdad? Pues de ahí, con esas 2 oraciones, cubrió todo el libro de Génesis y Éxodo, ¿verdad? En Génesis Dios escoge a Abraham, Éxodo el pueblo está ahí y crece en esos 400 años. Versículo 19, después de destruir 7 naciones en Canaán, repartió sus tierras, ¿verdad? Ese es el libro de Josué, ¿verdad? La conquista, repartición de tierras. Versículo 20, después de eso, Dios les dio jueces. ¿Qué libro creen que de la Biblia cubre eso? El libro de
No es una pregunta difícil. Libro de Jueces, ¿verdad? Exactamente. Ese es el libro de Jueces, cuando Dios les dio jueces. Después pasa a lo que es el libro de Samuel, donde comienza la monarquía, ¿verdad? El tiempo de reyes. Saúl, ¿verdad? Fue el primer rey, pero Saúl fue rechazado, ¿verdad? Por su desobediencia a la palabra del Señor. Y luego Dios levanta a David. Y en David dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad, ¿no? Entonces, Dios levanta a David, un hombre conforme a su corazón, que quizás nos sorprende, ¿no? Porque vemos las fallas de David y no son pequeñas, pero en David vemos muestras claras de la gracia de Dios para con ese hombre, que a pesar de su grandeza tuvo fallas tremendas, escandalosas, pero David fue un hombre que se arrepintió, ¿verdad? Fue un arrepentimiento genuino en su corazón. Se refugió David siempre en la gracia de Dios. Lo vemos una y otra vez en los Salmos. David nunca adoró a otros dioses o se inclinó ante ídolos, ¿verdad? En ese sentido, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en 2 de Samuel 7, David, deseando hacerle una casa a Dios, un templo para Dios, Dios viene a David y dice: David, tú no me vas a hacer a mí una casa, sino que yo te voy a hacer a ti una casa, una descendencia, una dinastía eterna. Y la promesa incluye esa idea de que alguien de la descendencia de David tendrá un trono eterno, un reino eterno, ¿no? Ya le hace esa promesa, ese pacto con David, que es un momento muy importante en la historia de la Biblia, ¿no? Y Pablo lo menciona aquí. Y ahora, habiendo mencionado a David, las promesas que Dios hizo a David, Pablo salta 100 años adelante al tiempo de Jesús y dice: conforme a esa promesa que Dios hizo con David, Dios les ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Un Salvador, Jesús. Y es posible que ahí Pablo empezó a sentir un poco de nervios. ¿Cómo van a responder los hermanos judíos a quienes estaba predicando? ¿Verdad? O sea, él sabía que todos iban a estar de acuerdo con lo que había dicho hasta ese punto. Excelente, Pablo. Qué importante que es que podamos recordar nuestra historia. Y es cierto que estuvimos un poco tercos nuestros antepasados y Dios nos tuvo que soportar en Egipto. Y qué bueno que Dios ha sido misericordioso con nosotros, su pueblo. Pero ¿cómo van a responder a la noticia de que Jesús, hombre de Galilea, crucificado, es el Mesías, el Salvador prometido, ¿no? Eso es a donde va Pablo, y eso es lo que va a provocar problemas ahí en la sinagoga. Y antes de seguir con esa historia, quiero que notemos algo importante. ¿Quién está actuando en la historia? Si leen ese texto, si escucharon a Iván leer, ¿quién está detrás, impulsando cada movimiento en esta historia? Vamos a pasar a la siguiente para que lo puedan ver un poquito. El sujeto de casi cada oración es Dios, ¿verdad? O sea, en la gramática, ¿verdad? El sujeto de una oración es el que está realizando la acción. Y vemos que Dios es el protagonista. Él es quien está actuando en la historia para traer salvación, ¿no? Versículo 17, Dios escogió. 18, Dios los soportó. 19, Dios destruyó 7 naciones en Canaán y repartió las tierras en herencia al pueblo de Israel. Versículo 20, Dios les dio jueces. 21, pidieron un rey, Dios les dio a Saúl. 22, Dios quita a Saúl, levanta a David. 23, Dios ha dado ahora un Salvador a Israel. Le crucificaron a Jesús, pero Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Ven eso? Es la acción de Dios en la historia. Él es el protagonista, ¿no? Y creo que hacer ese tipo de observaciones nos ayudan, hermanos, porque tenemos una necesidad
continua de ver la grandeza de nuestro Dios. Necesitamos ver a Dios como grande, como maravilloso, como majestuoso, como poderoso. Necesitamos ser maravillados con quién es Dios, ¿sí? Ver su bondad, ver su sabiduría, ver su excelencia, su providencia, su provisión en nuestras vidas. Lo tenemos que ver. Eso es lo que nos transforma, ¿verdad? Contempla a nuestro Dios. Cantamos, ¿sí? Entonces, cuando lees la Biblia, eso es algo que te puede ayudar, que la leas con esa pregunta. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Verdad? ¿Qué puedo observar aquí que me enseña, que me muestra algo de Dios? ¿Sí? Eso puede enriquecer tu lectura y ayudarte a hacer eso, a ver a Dios, a contemplarlo. ¿Sí? Ese es nuestro Dios que vemos en esta historia. Él es el autor de la salvación. Él es el diseñador que lo planeó todo. Y llamó a esos personajes claves que en su gracia y en su amor, en su sabiduría, Él estaba moviendo las piezas, ¿verdad? No desde una distancia segura allá en los cielos, sino que vemos que Dios se metió, se involucró en la historia para salvarnos, ¿sí? Y desde la eternidad pasada, Dios ha estado trabajando para salvar tu alma, hermano, hermana, mi alma también. Y eso debe hacernos adorar, eso debe hacernos responder con gratitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo merecemos. No merecemos que Dios se haya entrado en la historia con el propósito de salvarnos, pero lo ha hecho. Y debe provocar gratitud y adoración en nuestros corazones. Bueno, regresando ahora a la narrativa, a versículo 24, vemos Juan el Bautista que anuncia la venida de Jesús, ¿sí? Y es interesante porque los judíos de cierta manera consideraban que Juan era un profeta de Dios, ¿no? Juan es legítimo, ¿verdad? Es auténtico, Juan es el bueno. Vamos a confiar en lo que dice Juan. Ellos tenían un respeto para Juan el Bautista. Y dice Pablo, mire lo que dice Juan. O sea, prácticamente lo que dijo Juan fue, oye hermanos, ¿por qué me están mirando a mí? Yo solo soy un vocero, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. El que viene detrás de mí es el que deben mirar, ¿verdad? Y Juan les apuntó a Jesús, ¿verdad? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. No otro Cordero más, sino el Cordero de Dios. Eso fue el anuncio de Juan. En versículo 26 dice, hermanos judíos, a nosotros fue enviado esta palabra de salvación. A nosotros, a los judíos. Pero los de Jerusalén no lo reconocieron, ¿sí? Nosotros que tenemos el Antiguo Testamento, teníamos aviso. Debíamos nosotros ser quienes lo reconocieron cuando llegó. Pero como no se veía como esperaban, y no hacía lo que esperaban, y no hablaba como esperaban, y no cumplió Jesús las expectativas de los judíos, se rehusaron a reconocer la evidencia que tenían frente a sus ojos, ¿sí? Y de ahí Pablo va directo a la muerte y resurrección de Jesús. Versículo 28, no hallaron causa de darle muerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no encontraron culpa en Jesús, ¿sí? Y eso nos recuerda, hermanos, que Jesús vivió una vida perfecta, ¿verdad? Eso lo conocemos teológicamente, pero es importante ver que Pablo lo está señalando aquí y recalcar esa verdad. Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Jesús obedeció siempre perfecta y completamente a su Padre, ¿no? Y eso es un elemento importante del Evangelio. Jesús tenía que ser el sustituto perfecto para poder tomar nuestro lugar. No podía ser otro que un sustituto perfecto, ¿sí? Nunca olviden, hermanos, que el inocente, el completamente inocente Hijo de Dios fue declarado culpable. ¿Por qué? Porque tomó nuestra culpa sobre sí mismo. Porque sufrió nuestro castigo, recibiendo
sobre sí mismo toda la ira de Dios en la cruz. Él pagó la deuda que a nosotros nos es imposible pagar, nos fue imposible pagar. Él tomó nuestras iniquidades en la cruz. Eso es impresionante, siendo inocente. En versículo 32 dice Pablo: nosotros les anunciamos las buenas nuevas, que la promesa hecha, refiriéndose otra vez a las promesas hechas a Abraham y David, a los padres, Dios la ha cumplido en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Pablo dice: vean que lo que ocurrió con Jesús, ese hombre del que han oído, eso cumple las promesas y profecías que Dios hizo a nosotros. Él es el cumplimiento, Él es el Mesías, Él es el Salvador. No, es muy parecido a lo que Pedro hace en Hechos 2. Y Pablo también aquí cita Salmo 16, en versículo 35, diciendo que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Salmo 16. Que David era un hombre grande, David era un hombre importante, pero David, ¿qué pasó con David? David murió y su cadáver está ahí en su tumba, sus huesos están enterrados ahí, pero Jesús resucitó. Su cuerpo no vio corrupción, como dice el Salmo, ¿no? Entonces, el que no ve corrupción y quien es descendiente de David cumple la promesa del Salmo, ¿sí? ¿Quién era esa persona que no vio corrupción? Ellos se habían preguntado. Pablo está diciendo: pues no pudo haber estado hablando de David, porque David murió y su cuerpo vio corrupción, pero Jesús no, se resucitó. Entonces su victoria sobre la muerte de Jesús comprueba la identidad del Mesías. Versículo 38, Pablo dice: por lo tanto, sepan. Quiero que sepan eso. Eso es información esencial. Por lo tanto, sepan. O sea, Pablo dice, esa es la interpretación y la aplicación de todo lo que he venido diciendo hasta ahora. Por lo tanto, sepan. Porque presten atención, tu destino eterno, infierno, cielo, depende de lo que haces con esa información. Por medio de Él, esa es la conclusión, por medio de Él, por medio de Jesús, hay perdón de pecados. Qué maravillosas palabras. Hay perdón de pecados. Hermanos, Iván lo dijo en la escuela dominical, el pecado es el gran problema de la humanidad. No hay otro problema que se compara al problema que nos es el pecado. ¿Sí? Nuestro gran problema como humanidad no es la pobreza, el hambre, la injusticia de nuestros gobiernos. No, nuestro pecado es nuestro problema. Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. ¿Qué hace la separación entre la humanidad y Dios? Nuestro pecado. Y los pecados, dice Isaías, le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. ¿Sí? Entonces, hermanos, nuestro pecado, ya sea idolatría, mentiras, calumnias, inmoralidad, lujuria, orgullo, el pecado que sea, nos coloca bajo la ira de Dios, la condenación de Dios. Por eso son las palabras más hermosas que podemos escuchar. Por medio de Él hay perdón de pecados. Esa es la mejor noticia que podemos escuchar. En versículo 39 Pablo dice, está diciendo que la ley, esa ley de Dios que los judíos se habían esforzado por guardar, por observar, no los pudo justificar. Era imposible que la ley los justificara. ¿Sí? Ellos habían confiado que nosotros observamos la ley, cumplimos la ley, y Pablo les está diciendo, no te puede justificar delante de Dios la ley. Y es importante que lo entendamos nosotros, que tampoco cualquier intento humano por ser lo suficientemente bueno para ganar el favor de Dios, tampoco te puede justificar. ¿Sí? No existe un cumplimiento riguroso con un estándar religioso que te pueda hacer lo suficientemente bueno, lo suficientemente limpio para que estés aceptable delante de Dios. Pablo dice, la ley no puede, no pudo, pero Jesús sí. Jesús sí.
La ley no tenía el poder de liberar a la persona de la culpa, de la vergüenza. La ley no pudo transformar el corazón rebelde. La ley solo mostraba lo enormemente pecaminoso que es el ser humano. Por eso Pablo les quiere llevar a ver que no hay esperanza en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de reglas y ritos externos. Y luego dice Pablo, pero todo el que cree en Jesús es justificado. Todo el que cree en Jesús es justificado. Sus pecados son perdonados. Y eso siempre debería levantar la pregunta en nuestra mente: ¿cómo puede un Dios santo y un Dios perfectamente justo perdonar a pecadores culpables? ¿Cómo puede Dios decir a una persona culpable, tu pecado es perdonado, eres inocente ahora? O sea, eso suena como algo corrupto, ¿verdad? O sea, cuando esto ocurre en nuestros sistemas judiciales y alguien culpable de un crimen, de un robo, de una estafa, logra escapar la justicia, lamentamos, ¿verdad? Porque sabemos que no es lo correcto, debería recibir su merecido. Entonces, ¿cómo es posible que Dios perdona a pecadores culpables? Pero hermanos, con Dios no hay injusticia alguna. Dios puede justificar pecadores, declararlos justificados, inocentes. ¿Por qué? Porque otro fue castigado en tu lugar. Justicia fue cumplida por medio de la fe en Cristo y su sangre que Él derramó pagando la enorme deuda de mis iniquidades, de mis rebeliones. Así podemos ser absueltos ante el tribunal de Dios, perdonados, ¿sí? Solo por la fe en Cristo. Por eso tenemos ahí en el corredor ahí, solo la fe, ¿verdad? Solo por la fe en Cristo podemos ser justificados. Somos declarados, al confiar en Cristo y su obra, somos declarados justos e inocentes. Eso es impresionante, porque no es por algo que nosotros hicimos o porque llegamos a un acuerdo con el juez para que nos diera una sentencia más liviana, solo porque Jesús es el sacrificio perfecto, solo porque Él es el inocente Cordero de Dios y tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y cuando por fe abrazamos y confiamos en Jesús y en lo que Él hizo, hay una maravillosa transacción que ocurre, ¿sí? En que la perfecta justicia de Cristo, la única que es aceptable delante de Dios, es acreditado a mí, puesto a mi cuenta, ¿sí? Esa es la gloria, hermanos, de la justificación, en que pasamos a ser culpables y condenados a ser perdonados e inocentes, perfectamente justos delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ve a Jesucristo y ve mi fe en Jesucristo y dice: todo lo que Cristo ganó en tu lugar, te lo voy a dar a ti. Increíble. Por la obra de Cristo. Otro aprobó el examen en tu lugar, otro fue castigado en tu lugar. Cristo no solo borra mis pecados, no solo paga la deuda que me era imposible pagar, también me da su perfecta justicia. Es como han dicho muchos: justificados por la sangre de Jesús, Dios te ve como si nunca hubieras pecado, y no solo eso, te ve como si siempre hubieras obedecido, ¿sí? Esa es la maravilla de la justificación, ¿no? Si dices: híjole, yo no sé si eso suena justo, suena demasiado bueno para ser verdad, entonces lo has entendido correctamente, ¿sí? Que justificados por Jesús, Dios te ve como si nunca hubieras pecado y también te ve como si siempre le hubieras obedecido perfectamente a Dios. Somos salvos por la perfecta justicia de Cristo, que por gracia nos ha sido dado. Somos completos en Él hoy y para siempre. Nuestra única esperanza es Jesús. Su justicia es la única que Dios acepta y puede ser la tuya por medio de la fe cuando confías en Cristo. Y Pablo va a llegar a eso también.
Y en 40 y 41, terminando esa sección, les da una advertencia, ¿verdad? Pablo dice, tengan cuidado de no ignorar este mensaje. O sea, tal vez al comunicarlos, exponerlos este mensaje, de repente Pablo vio algunas caras de disgusto, algunos aburridos, y dijo, tengan cuidado, no desprecien esas palabras. Y el evangelio, hermanos, es eso, es buena noticia de lo que Cristo ha hecho, y también es advertencia y amenaza. Cree y serás salvo. Rechaza, rehúsa, desecha el mensaje y la provisión que Dios ha dado, y recibirás el justo juicio y castigo eterno que mereces. ¿Sí? Esos dos son elementos del mensaje, y por eso Pablo les da esa advertencia. Dice, tengan cuidado, si ignoran ese mensaje, vendrá sobre ustedes el juicio de Dios. Ahora sí, vamos a la última sección, y vamos a pedir que Iván nos pueda leer de 42 al final del capítulo. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y, blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos se sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ok, pasamos a la siguiente. La siguiente. Ahí está. Ok, entonces vemos en esta última sección dos respuestas a Jesús. ¿Sí? Pablo ha predicado la historia de lo que Dios ha hecho en la historia para traer redención a su pueblo. Ha mostrado que Jesús es la respuesta a las promesas de Dios. Y ahora vemos dos respuestas. Versículos 43, algunos creyeron, ¿no? Algunos recibieron y creyeron ese mensaje de Pablo y le ruegan a Pablo. Eso es impresionante, la fuerza de la palabra que usan ahí. Le ruegan a Pablo, lo traduce al español, que querían escuchar más. Sigue hablándonos, Pablo, ¿no? Y siguieron a Pablo, dice, ¿no? Esa es evidencia clara que Dios estuvo obrando en sus corazones de esas personas. Hay hambre, quieren saber más, ¿verdad? O que Dios despertara ese hambre y sed de la palabra y ese deseo en muchos corazones hoy en día. Entonces, algunos creen. Ahora, ¿qué es creer? Creer, y eso es importante, creer no es repetir palabras. Creer en Cristo no es hacer una oración o estar de acuerdo intelectualmente con la persona de Cristo y que existió y era un buen hombre. Creer no es eso. O sea, puede que comience con palabras, puede que comience con una oración, pero creer es confiar en todo lo que Jesús dice ser, en todo lo que ha hecho, es someter mi vida a su señorío. Eso es creer. Creer es confiar y seguir. Eso es creer bíblicamente, confiar y seguir a Cristo. Es aceptar los términos de Dios, ¿verdad? A veces cuando compras algo o adquieres un servicio, tienes que firmar
los términos del contrato, ¿verdad? Creer es eso, es firmar y dices, Señor, acepto lo que tú dices, firmo y acepto tus condiciones y tus términos. Creer es rendirte totalmente sin reserva a Jesús. Eso es creer. Algunos creyeron, gloria a Dios, en ese día. Y 44 dice que casi toda la ciudad se reúne a escuchar. Esa ya es la siguiente semana. Y el hambre e intensidad no se ha disminuido, sino que más personas han oído el mensaje, ¿verdad? Pues el mensaje se predicó la semana pasada, otros han oído, oye, hay un hombre hablando, diciendo esas cosas, y muchos están llegando diciendo, yo también quiero saber de esto, ¿no? Hoy en día diríamos que se volvió viral el mensaje de Pablo de la semana anterior. Y ese día, la siguiente semana, tanto judíos como gentiles creyeron. Dice el versículo 49, y los que estaban ordenados a vida eterna creyeron. ¿No? Entonces aquí vemos la actividad soberana de Dios en la salvación. Que eso es la elección de Dios, lo que Pablo menciona en Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida eterna, una vida nueva que recibimos de Dios, dice Pablo, ¿no? La otra imagen bíblica de la salvación que nos ayuda a entender eso es la de la adopción, ¿verdad? Que Pablo dice, hemos sido adoptados, al ser salvos hemos sido adoptados a la familia de Dios, ¿no? Y en la adopción, ¿qué ocurre? Pues los padres escogen a tomar el niño o la niña como su hijo, ¿verdad? Y entonces, al ser adoptado, ese niño o niña pasa a ser miembro de la familia, porque los padres lo escogieron, ¿no? Y entonces nosotros, hermanos, al ser adoptados a la familia de Dios como sus hijos, eso es algo que es la pura gracia de Dios, porque no fue por algo en nosotros, es su misericordia hacia nosotros que hemos sido elegidos, que hemos sido ordenados a la vida eterna. Es su gracia y su misericordia, nada más. Y vemos también que algunos creen, algunos responden al Evangelio, pero vemos que otros rechazan. Vemos rechazo e incredulidad. Al ver lo que está sucediendo, mucha gente llegando a ver ese mensaje, dice que los judíos se llenaron de celo. Vieron los números que estaban llegando a escuchar a los apóstoles y sintieron envidia, ¿no? Viendo toda la atención sobre ellos, sobre los apóstoles, sintieron envidia. Y por cierto, es un buen recordatorio para nosotros, hermanos. Cuando Dios bendice otra iglesia donde el evangelio se predica y esa iglesia empieza a crecer y florecer, debemos ser los primeros en aplaudirlos, ¿verdad? En bendecirlos. No estoy hablando de iglesias donde hay falsa doctrina, donde el evangelio es muy distorsionado. Ahí nuestra respuesta tiene que ser otra. Pero responder con celos ante la popularidad o bendición de Dios que Dios da o que otro recibe, nunca es una respuesta correcta. Pero los judíos sienten envidia, sienten celos, y en gran parte ellos rechazan el evangelio. Se blasfeman, dice, contradicen, no quieren oír lo que Pablo dice. Ellos en su arrogancia, en sus ideas de superioridad, pensaban, que eso lo hemos visto ya en Hechos, que era su derecho, ¿verdad? Por haber sido hijos de Abraham, por haber cumplido la ley, la salvación nos toca, ¿sí? Y cuando vieron que se extendió a los gentiles, provocó celos en ellos. Y Pablo les dice prácticamente, oye, si ustedes piensan así, que mereces la salvación por quien eres o por lo que has hecho, quedas descalificado, ¿no? Entonces Pablo dice, vamos entonces ahora a predicar a los gentiles, ¿sí? Ustedes lo rechazan, entonces vamos a dirigirnos a los gentiles, ¿no? Y no es que Pablo dice, bueno, no jaló con ustedes, entonces vamos a intentar un mercado nuevo. No, Pablo dice, eso es lo que los profetas han dicho. Jesús vino a ser luz para los gentiles, ¿sí? Y gracias a Dios que es así, ¿no? Porque nosotros aquí somos gentiles, somos no judíos,
¿no? Y la gracia de Dios se ha extendido, la salvación ha llegado a nosotros, la luz ha llegado a los gentiles y sigue llegando a través de las misiones y la predicación del Evangelio. Y ojo aquí, si tu respuesta a Jesús de alguna manera en tu corazón es el mismo que los judíos, en que tú piensas que eres lo suficientemente bueno o que, bueno, después eso de Jesús lo voy a pensar más, o que confías porque tengo padres cristianos, o piensas que, bueno, al final Dios es un Dios misericordioso y al final Dios verá mi sinceridad y verá mi corazón y seguramente me va a salvar, ¿no? Ojo ahí, Pablo y la palabra de Dios te diría lo mismo que dijo a los judíos: rechazas a Cristo y te consideras indigno de la vida eterna, quedas descalificado para la vida eterna, ¿no? Porque es como si estuvieras en un edificio que se está quemando y el edificio está envuelto en llamas y quedan segundos, pocos minutos para poder salir antes de que sea demasiado tarde y alguien viene, te encuentra ahí en un pasillo lleno de humo y te dice: hay una sola ruta de escape, yo la conozco, sígueme. Y tú dices: bueno, tal vez sí, pero pues yo creo que igual voy a checar. Y quién sabe, puede que haya otra ruta por ahí, voy a pensar, voy a checar, a lo mejor encuentro otra, ¿sí? Hermanos, no aceptar a Cristo es decir: yo no necesito la cruz, yo no necesito su sangre, yo no necesito uno que intercede por mí, yo puedo sin la justicia de Cristo, ¿no? Qué terror, qué horror, ¿sí? Esa respuesta ante la buena noticia del Evangelio, ¿sí? Pero eso fue la realidad de muchos en ese día. Y si es una realidad en tu corazón de alguna manera, pídele a Dios que cambie tu mente y tu corazón para que puedas ver tu necesidad de Cristo. Y dice luego que fueron expulsados de la ciudad, ¿no? Y otra vez nos recuerda que al llevar a cabo la misión de Dios siempre encontraremos esas dos respuestas. Algunos creerán y recibirán la salvación, otros lo van a rechazar y a veces con violencia, ¿no? Y los que rechazan el Evangelio permanecen bajo el juicio de Dios. Y bueno, ahí termina prácticamente la historia. Quiero terminar regresando a versículo 43. Vean versículo 43, cómo Pablo termina ese versículo. ¿Cuál es la instrucción de Pablo para los nuevos creyentes que han creído ese día en versículo 43? Eso es sumamente importante. ¿Qué les dice Pablo? Persevera en la gracia de Dios. ¿Sí? Persevera. Pablo les está diciendo, ¿qué quiere decir perseverar? Quiere decir quédate ahí, ¿verdad? Nunca dejen la gracia de Dios, nunca suelten la gracia de Dios, perseveren ahí en la gracia de Dios, permanezcan en el Evangelio, que es el mensaje de la gracia de Dios, ¿no? Y tal vez como esas personas, tú eres un creyente nuevo o no tienes muchos años que has conocido el Evangelio verdadero, y tu pregunta es quizás la misma que tenían esas personas: ¿qué hago ahora? He creído, ¿qué hago ahora? Y claro, hay cosas que debemos hacer como creyentes, pero principalmente tenemos que seguir esa instrucción de Pablo. Tenemos que perseverar en la gracia de Dios, ¿sí? Hablamos de ser una iglesia centrada en el Evangelio. Eso es decir lo mismo en otras palabras. Es perseverar en la gracia de Dios. Hermanos, no comenzamos en la gracia y luego pasamos a las obras, ¿sí? Todos los días recordamos, creemos, abrazamos que somos aceptados, amados, perdonados y completos en Jesús y en su gracia, no por lo que hemos hecho, no por nuestras obras o por cumplir reglas, solo por su gracia, solo por lo que Jesús ha hecho, ¿sí? Seguimos confiando en, permaneciendo en y confiando en Cristo, recordando que Él ha hecho todo, ¿verdad? Esa es la gloria del Evangelio. Él ha hecho todo para hacerme justo y perdonado delante de Dios. Esa es la gracia.
Y hermanos, ese es el único camino de vida y bendición. Permanezcamos en la gracia de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por la gran salvación que tenemos en Él, que no merecemos. Padre, que estas palabras penetren nuestros corazones, que nos transformen. Padre, todos aquí hemos venido necesitados de tu gracia, necesitados de tu palabra, necesitados que tú renuevas nuestra mente y corazón. Y sigue, Señor, usando tu palabra en los próximos horas y días de hacer eso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.